Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a esta sección que llamamos Perspectivas Modelo. Y el día de hoy tenemos un invitado que a mí en lo personal me llama mucha la atención el tema, que tiene que ver con derechos humanos. Nos encontramos el día de hoy con el licenciado y maestro en Derecho, Sergio Arellano Rabieta. ¿Qué tal, Hola, doctor? ¿Cómo se mucho encuentra? gusto. Muchas gracias por la ¿Qué invitación. tal el sur? ¿Lo recibe muy bien? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Perfecto. Muchas Quiero gracias. dar un poquito de información sobre nuestro invitado del día de hoy. Es licenciado y maestro en Derecho con estudios en doctorado en Filosofía y postdoctorado en Derechos Humanos. Académico por más de 35 años en más de 55 universidades a nivel nacional e internacional. Bastante impresionante, si me permite decirle. Gracias. A mí me gusta comenzar por lo que yo digo al principio. Vamos a empezar desde un término muy simple para que todo el mundo pueda estar en la misma sintonía. Básicamente, ¿qué es qué entendemos por derechos humanos y por qué son fundamentales en nuestra sociedad? Claro. Mira, los derechos humanos son aquellas prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser persona. Muy bien. Es más, si nos vamos a los orígenes de esto, desde el momento de la concepción, ya estás protegido por esos derechos, que muchas personas no lo entienden. Desde que eres concebido, ya estás protegido. Entonces son derechos propios de la naturaleza humana, de la propia humanidad. Esos derechos son inalienables, son imprescriptibles, nadie te los puede condicionar y necesitamos conocerlos porque es la base general de la humanidad. Esto no es un tema de especialidades, es un tema de personas, ¿no? Entonces, hablamos de la dignidad humana, hablamos de temas de la naturaleza propia del ser vivo, ¿no? Entonces, debe de ser un concepto que todo mundo dominemos, que sepamos defender y que sepamos proteger y saber cómo exigir, ¿no? También en su momento. Es correcto. De hecho, normalmente cuando se toca mucho el tema de derechos humanos, hay entre desconocimiento, pero también miedo, entre comillas, porque se habla de derechos humanos y uno dice, ¿cómo puedo yo ejercer, digamos, mis derechos humanos? Bueno, hay gente de hecho que ni siquiera sabe que los tiene directamente. Y por ejemplo, en el caso de México, ¿cómo ve esta evolución de los derechos humanos en lo que es la historia de México en general? Mira, tras los derechos humanos hay una gran conquista, hay mucha sangre, desgraciadamente, ha habido muchos movimientos armados, tenemos los antecedentes desde la Revolución Francesa, si hablamos Correcto. a nivel internacional, y en México, pues obviamente, si hablamos de la Revolución Mexicana, si hablamos de la independencia, son movimientos que tratan de tutelar un derecho humano, como la libertad, ¿no? Como la no esclavitud, temas de independencia. México, yo visualizo que vamos en un ámbito de progresividad. Ok. Nos falta mucho, nos falta muchísimo. Pareciera que esto es una moda, cuando, insisto, debemos de haber trabajado desde hace muchos años la dignidad del ser humano. Hemos tenido un gran problema, que piensan que los derechos estaban consagrados en la Constitución política, ¿no?, de los Estados Unidos mexicanos. Y que, bueno, pues esto era una condicionante de que si tú tenían las condiciones que la propia Constitución establecía, se te respetaban estos derechos. Pero eso ha sido un grave error. De hecho, se transforma la Constitución con una palabra mágica. Antes decía, la Constitución otorga garantías individuales, no hablaba de derechos humanos. Ajá, solo garantías individuales, es Así verdad. es. Y ahorita dice, la Constitución te reconoce estos derechos. Esa palabra es totalmente diferente, porque los derechos ya los tienes, ¿no? O sea, no necesitas que nadie te los dé, ya los tienes. Solamente hazlos valer. Entonces es una lucha, una conquista. Hay muchas barreras, pero creo que vamos caminando en una cultura pro derechos humanos. De poquito en poquito. Sí. Puedo decir que actualmente el tema de derechos humanos, no sé si podría estar equivocado, pero el tema de derechos humanos en México es relativamente reciente, si me explico, porque si habláramos desde la mera historia, de hecho no irnos tan lejos, desde todo lo que ocurrió durante el siglo XX y un poquito para acá, hasta inicios del XXI, el tema de derechos humanos era un asunto tal vez inexistente, ponerlo hasta cierto punto. Pues mira, finalmente sí ha habido una protección de derechos humanos sin saberlo, ¿no? De repente a mí me ha tocado platicar con personas que me dicen, bueno, es que yo no sé nada de derechos humanos, pero se dedicaba a la mediación, ¿no? Ya ven que ahorita la mediación es un tema de llegar a acuerdos sin necesidad de acudir a tribunales. Dice, bueno,
es que usted está defendiendo un derecho humano, el derecho humano a la paz, el derecho humano a la impartición de justicia pronta. Entonces, siempre en cualquier actividad humana la vamos a relacionar con la protección de un derecho humano. O sea que sí hemos trabajado derechos humanos sin saberlo, sin Muy haberle bien. puesto el nombre de derecho humano, pero sí se ha trabajado en temas de libertad, en temas de democracia, en temas de protección animal. Se ha trabajado, sí, sin saberlo. Pero ahora ya con el rubro, De esto viene derechos desde humanos. Europa, ¿no? Que Sí. dicen, bueno, es más, con Carlos Salinas de Gortari, que fue el presidente que inauguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, cuyo rector fue el doctor Jorge Carpizo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un hombre muy brillante. Bueno, él fue el primer, digamos, eje ya formal, institucional, para empezar a hablar en México de la defensa de los derechos humanos. Entonces ya la gente empezó a familiarizarse con el tema de derechos humanos, ya hay una comisión, entonces ya sé por dónde debo de defenderlos, pero siempre han existido, los hemos defendido sin saber que eran derechos humanos, pero ya le estamos dando un Un poquito de poquito causa, más de ¿no? forma, es correcto. De hecho, ahorita mencionó de hecho, la CNDH como tal. ¿Qué papel juega ahorita esta institución con respecto a la defensa de estos derechos humanos? Mira, si quieres que te hable con toda franqueza, es Ajá. una institución hermosa, es una institución que se crea es como el Pepe Grillo de las instituciones, ¿no? Muy Decirle, bien, de haz acuerdo. esto correctamente porque... Ve por el buen camino, por favor. Exacto, jueces, autoridades, gobierno, vete por aquí porque nosotros que somos los que sabemos del tema, queremos que evites cuestiones de discriminación, cuestiones de atención a personas con discapacidad, ¿no? Cuestiones de grupos de atención prioritaria. Bueno, Correcto. ese es un poquito el esquema. Tristemente, te puedo decir que ahorita la institución está fallida. Desgraciadamente, sin entrar a una connotación aguerrida de temas políticos, no funciona. No Es una funciona ahorita. institución del Estado que es un escaparate público y que no está cumpliendo con su función, tristemente. Entonces, es una institución de papel. Realmente no cumple con el papel. Capacitan, sí, tienen actividades, pero no el papel primordial de la defensa de los Ahorita derechos humanos. normalmente lo que hacen es que si detectan algo, hacen algo que son las recomendaciones, tengo entendido, ¿no? Sí, Y que de hecho ahí viene un poquito de duda, porque entonces exactamente, ¿qué ocurre, por ejemplo? Llega la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ve un caso, pero lanza la recomendación, pero exactamente, ¿qué ocurre en esa recomendación? ¿Es obligatoria? Uno pensaría que si ya la Derechos Humanos ya te dijo, de preferencia no hagas esto, si existe alguna clase de castigo y hay algo que ocurra realmente para la institución o persona que no lleva a cabo la recomendación como tal, si existe alguna fíjate que sanción. esa pregunta es bien interesante y bueno, es el reclamo social. Ajá, Nada más voy a regresar un poquito. Está la Comisión Nacional a nivel federal, pero sí, cada estado de la República tiene su propio organismo defensor de derechos humanos. muy bien. Entonces, por ejemplo, en Quintana Roo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Y así en procuradurías o defensorías que ven asuntos estatales, asuntos Propias locales, de su ¿no? estado, claro. De la región. Y está la CNDH a nivel nacional. Pero todas tienen el mismo funcionamiento. ¿Qué quiero decir? Tú puedes presentar una queja, investigan si hay una violación de derechos humanos, le piden informes a las autoridades para saber si hay o no alguna posible responsabilidad. Y si acaso llegara a haber una responsabilidad, que los más recurrentes son temas de policías, ¿no? Sí, Temas de ministerios públicos, temas de reclusos, hay una gran deuda con personas de reclusos, con adultos mayores, temas de salud, es uno de los temas más recurrentes de violación de derechos humanos. Bueno, se emite una recomendación a la autoridad máxima. Puede ser al propio presidente de la República, al gobernador, al secretario de la Defensa, al secretario de Salud, quien sea la autoridad en turno más alta. Bueno, en ese orden de ideas, emiten esta recomendación. Te dicen, su nombre lo indica. Te recomiendo que tomes ciertas acciones. ok. Por ejemplo, si una persona va a un centro de salud, es típico, ¿no? Un centro de salud, una persona que no encuentra las medicinas,
¿no? Que no tiene para surtir la receta y que no hay médicos y que llegue, se está muriendo, pero Pero hay, nadie lo atiende y no nadie hay hace forma. nada. Entonces, ¿Qué hacemos? dices, ¿qué pasa con mi garantía del derecho humano a la salud? Bueno, en ese orden de ideas, oye, pues mira, te recomiendo pues que tengas más presupuesto, que contrates más personal, que tengas mayores espacios, te recomiendo, te recomiendo. Muy bien. Pero la autoridad tiene la decisión de acatar o no. ¿Qué sucede si la acata? Palomita. Vas Ajá. bien y te vamos a decir que estás protegiendo derechos. Pero ¿qué pasa si no? Tache. Y el tache es, pues no te voy a obligar, porque no soy una autoridad que te obligue al cumplimiento de esta recomendación, pero sí tienen que rendir informes la CNDH al Congreso de la Unión y los estatales en el Congreso del Estado. Rinden informes anualmente. Entonces ahí sale, la Secretaría de Salud de 5 recomendaciones no cumplió 4. La Secretaría de la Defensa, tales y tales. No, sí cumplió, no cumplió, sí cumplió. Entonces es un costo político de exhibir de que hay instituciones que Que no violentan están derechos trabajando, humanos. exactamente. Políticamente podemos decir que esa es la fuerza que podría tener, que te voy a exhibir públicamente de que no estás cumpliendo mis recomendaciones. Te va a hacer quedar mal como servidor público. Hasta ahí. Pero realmente, como funciona en Europa, por decir un ejemplo, cuando hay un consejo para mejorarlo, lo haces, ¿no? Lo haces porque sabes qué es lo que tiene que ser, porque los expertos te Es lo están correcto diciendo, que dices que tienes que acata, hacer. ¿no? Claro. Sin necesidad de que sea obligatorio, te recomiendo, pero acata. Aquí no, es el típico caso, pues me recomiendas, si quiero la cumplo, si no, no. Mucho depende del gobernante. Entiendo, pero digamos, en este caso, aparte de la CNDH, sé que existen otros más. Por ejemplo, tenemos lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, de hecho aquí viene igual otra pregunta dentro de, y está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Es empezar, correcto. ¿cuál será la diferencia de las dos, de la Corte y la Comisión, Perfecto. directamente? Voy a regresar 2 minutitos como buen maestro, nada más Muy para bien. llegar al punto. Hay un tema que se llama principio de definitividad, que quiere decir que debemos de agotar los recursos de defensa en el país, todos los que Todos los tengamos. que tengamos. Por ejemplo, en el sureste tenemos el gran orgullo de que en estas tierras nace el juicio de amparo. Seguramente habrán oído hablar del juicio Sí, de amparo. de hecho sí. Un mecanismo de protección constitucional muy, muy importante que dio la vuelta al mundo. Bueno, en este orden de ideas, aquí la idea es que debes de agotar los mecanismos de protección en tu país. Pero si no te garantizan la protección de un derecho humano, puedes acudir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, al cual pertenece México. Muy bien. Hay 3 sistemas, el europeo, el africano y el interamericano. Nosotros estamos en el Sistema Interamericano. Entonces, este Sistema Interamericano, que es de la Organización de Estados Americanos, está integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La comisión está en Washington. De hecho, me da mucho gusto decir que ahorita el presidente de la comisión es mexicano. Muy bien. Es un experto mexicano en derechos humanos que fue designado ahorita para dirigir la comisión, cosa que pues, nos sentimos bien, ¿no? Que tengamos representantes de nuestro país allá. Y bueno, la Comisión Interamericana se encarga de hacerla como, la figura se llama ombudsperson, ¿no? El defensor de ombudsperson, como la CNDH y las estatales, pero a nivel internacional. Muy bien. Entonces, van a conocer del caso, van a recomendar internacionalmente, ya sea a México, a, no sé, a Nicaragua, Guatemala, el país que sea, le van a recomendar, pero ya es una recomendación De internacional. verdad, ajá. Ya está la Organización de Estados Americanos, ya estás en la mira internacional. Entonces, deberías de cumplir, pues, para tener esta armonía internacional entre los países, ¿no? Pero, ¿qué sucede si no hay arreglo, si no se soluciona en la Comisión Interamericana? No es un tribunal. Lo mismo que las comisiones de derechos humanos no son tribunales, son organismos de defensa del pueblo, ¿no? Vamos a llamarles defensores del pueblo. Bueno, si no hay una respuesta, entonces ahora sí, puedes acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa está en Costa Rica.
Entonces, la Corte Interamericana también, para presumir, hemos tenido 3 presidentes mexicanos en la Corte. El doctor Héctor Fixamudio, que de hecho en el campus de ustedes, acá en Mérida, me hicieron favor de invitarme a dar clases en la maestría de Constitucional Amparo de la UNAM, pero del recinto del maestro Héctor Fixamudio, que es uno de los grandes maestros de la UNAM. Fue presidente de la Corte Interamericana. El doctor Sergio García Ramírez, que acaba de fallecer, también un jurista muy conocido, y Eduardo Ferrer MacGregor, también un abogado joven, pero han sido 3 presidentes de la Corte mexicanos, que también me da gusto decir que con orgullo gente que nos ha representado muy bien. Y esta Corte Interamericana ya es un tribunal. Aquí ya hay jueces. Aquí ya hay jueces y aquí ya hay, digamos, más peso, por decirlo así. Resuelven, claro, en temas de derechos humanos, ya hay una sentencia, se presentan pruebas. De hecho, me tocó participar en el caso Ayotzinapa, allá en Costa Rica. Entonces fuimos, un grupo de investigadores a Costa Rica, y fue tan bonito las audiencias, cómo se llevan a cabo, cómo los jueces internacionales entienden de derechos humanos, no como en México, temas muy cuadrados de legalidad, sino te entienden de temas de dignidad, de no discriminación, atención a víctimas, género, violencia de género, todo esto. Bueno, después de todo esto de las audiencias, la Corte resuelve. Y si hay una sentencia condenatoria, se le ordena al Estado, en este caso a México, que la cumpla. Ojo, se le ordena. Se le ordena. No es porque México se somete al escrutinio general. Ajá, claro, a lo que diga la Corte. O sea, México aceptó y dijo, sí, yo soy parte del sistema interamericano y lo que diga la Corte lo voy a... Porque es un tribunal. Lo que estamos viviendo ahorita en México, que las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana no las cumple. Entonces, ¿qué imagen estamos dando? No cumple las sentencias de la Corte Interamericana. Y aquí les pongo un caso muy rápido. ¿Qué sucede si no cumple la sentencia de un juez en México? ¿Qué sucedería? No pagas la renta. Llega un juez y te ordena en una sentencia que pagas. ¿Qué pasaría ahí? ¿Tú crees que te obligarían? En el caso de que sí tengo que pagar, tienes que pagar. O sí, si no pagas, te corren. No, te te lanzan, te embargan, ¿no? Sí. Te ejecutan, como se llama. Bueno, ¿cómo van a ejecutar una sentencia internacional en México? No se puede. En teoría sé de que, de hecho, de la Corte Interamericana ya han habido, aparte de Ayotzinapa, vino otros 3 casos. Uno fue el caso del rancho algodonero, Ajá, me parece claro, que fue uno. Claro. Otro de Rafael, no me acuerdo si era Rafael Gordillo, pero un caso que venía desde el 74 y que apenas en 2009 hubo una resolución y hubo otro más que ahorita no me acuerdo. El de Rosendo Radilla, que es un caso. El de caso... Rosendo Radilla, sí, correcto. Claro. Pero en esa clase de casos que sí hubo algo, sí se vio directamente algún cambio directo. No, en los términos de la sentencia. Ajá, en los términos de la sentencia. Administraciones pasadas como que cumplieron parcialmente la resolución, pero actualmente la política es no cumplir ninguna sentencia de la Corte. Y un poco la idea es, a ver, oblígame a cumplir, pues no hay el mecanismo. De hecho, antes, sí quiero poner un caso de la cultura de los derechos humanos, sin hablar de cuestiones políticas ni de administraciones. Yo no milito en ningún partido, entonces no me meto en ningún tema político, pero lo que sí he visto es que, por ejemplo, Jorge Castañeda, no sé si lo ubican, él quiso ser presidente de México, un hombre brillante, un hombre que, tiene una carrera diplomática importante, Jorge Castañeda Friedman. Jorge Castañeda, ok. Él quiso ser presidente de México y no lo dejaron. Decían, es que yo quiero ser candidato independiente. La Constitución decía que todo el mundo podemos votar y ser votado. Y nunca decía que a fuerza tienes que estar en un partido político. Nunca. Si tienes la disposición, lo quieres intentar y cumples con los requisitos sí, de entrada. lo puedes hacer. Ok, ¿no? de acuerdo. Pero no lo dejaron. Entonces promovió todos los mecanismos en México. No puedes. Llegó hasta la Corte Interamericana. Le dijeron, claro que puedes. Por supuesto. Es un esquema democrático. Puedes perfectamente contender para presidente de tu país como candidato independiente. Bueno, a raíz de eso hubo una modificación y empezaron las candidaturas independientes. Entonces, ha habido casos que digamos... entre sí, no, como que ahí lo intentamos. Hubo una reforma. También es curioso. Sí puede ser candidato independiente,
Yo nada más por ejercicio radico ahorita en Querétaro, en el estado de Querétaro. Muy bien. Quizás cuando hubo un escrutinio de las candidaturas independientes, dije, a ver, ¿qué se requiere para ser candidato a gobernador independiente? Me dicen, no, pues fácil, pues tú solito puedes hacerlo sin ningún partido. Sí, pero necesitas tener 30,000 personas que vengan aquí con tu credencial de elector a decir que A están de decir que acuerdo. sí. 30,000 personas. Pues, ¿qué te están diciendo? Yo no hay candidaturas independientes, pues imagínate, 30,000, por eso luego obligan, salen muertos votando, ¿no? Y lo sacan de las Y lo tumbas. sacan de las tumbas. Mal. Pero aquí no entiendo cómo una persona común y corriente pueda tener 30,000 seguidores o, no sé, afines, ¿no? A tu proyecto, que vayan y den su credencial de elector. Sí, yo quiero que él sea el gobernador. Nadie, jamás en la historia. Entonces, es muy difícil llevar a cabo un proceso como debería de ser, porque la Corte dijo, a ver, oye, Él está diciendo y sí se puede. debe de Déjalo. darse el derecho a las personas de que sean candidatos independientes. Sí, pero no. O sea, ahí está, pero te voy a poner piedritas en el camino para que no lo hagas. Entonces, es una falacia. Ahora, digamos, si yo como persona común tuviera alguna clase de caso donde se violentan mis derechos humanos, ¿cómo yo, persona de a pie, puedo llegar hasta esta instancia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué caminito tengo que seguir? ¿Qué requisitos hago? Obvio, me queda claro que tal vez fácil no va a ser, eso me queda claro, pero ¿cuál es el proceso que tengo que seguir? Mira, yo la recomendación que siempre doy es que conozcamos nuestros derechos, que eduquemos en derechos humanos, que la gente entienda que tiene derecho a no ser discriminado, que tiene derecho a la inclusión por ser diferentes, que tiene derecho a que no se le discrimine a personas de atención prioritaria como las personas con discapacidad. Hay muchos temas, migrantes, hay muchos temas por ahí en el aire. Que sepan, que se informen, que conozcan estos derechos, que primero los entiendan, ¿no? Que estos derechos los tengo, nadie me los puede quitar. Ahora, ¿cómo los hago valer? Primero, pues conociéndolos. Segundo, pues bueno, pues sí, acudir a los mecanismos de defensa que hay, ¿no? Que el Estado debe proveerte los elementos necesarios. Yo he sido candidato a presidente de Derechos Humanos en Guanajuato y en Querétaro. Y mucho de esto se van a los lugares donde hay tentativamente gente que es simpatizante a ti, pero no se van al municipio más lejano y al más pobre. No Se van llegan. al más popular, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no sé cuál sea el lugar más lejano de la región, donde tú dirías, ¿y cómo le vas a hacer para que esa persona venga aquí a Chetumal o venga, no sé, a la sede o al centro del poder a que presente una queja por violación a derechos humanos? Si no tiene cómo moverse o si son horas de traslado. O sea, no hay un acercamiento directo de las instituciones a las personas más vulnerables, ¿no? Entonces yo había propuesto un camioncito itinerante que vaya por todos los municipios hasta lo más recóndito y a ver, ¿a ti qué te pasa, Juanito? No, pues no me dejan ir a la escuela, no, a mí me discriminaron, no, yo no tengo agua. O sea, a mí me da coraje cuando salen y dicen, vamos ahora a construir, no sé, un puente y vamos a hacer, bueno, pero hay personas que no tienen drenaje, que no les llega agua, que no tienen luz, que no tienen... Esas son las personas olvidadas. Entonces, tenemos que hacerles llegar información a las personas más violentadas, ¿no? Las más vulnerables. Tenemos que hacer conciencia de esto. Tenemos que hacer que las instituciones sean más sensibles, más amigables, para que la gente pues tenga confianza a acudir y exigir su derecho. Ahora, tú me hablas de la persona de a pie, la común y corriente. Desgraciadamente, la defensa de estos derechos pues es para las personas que sepan defenderse, ¿no? Porque aquí necesitarías saber qué autoridad es la que debe de respetarte este derecho, agotar estos principios y luego por internet, afortunadamente las nuevas tecnologías tienen sus bondades, puedes hacer el movimiento de acceso a la comisión y a la corte vía internet. Pero para tener internet, pues necesitas Pues pagar un servicio. una computadora, ¿no? Enseñarle a usar una computadora a estas personas, que entiendan cómo presentar una queja. No es tan sencillo. Okay. O sea, hay que trabajar mucho con un sector de la población y repito, siempre los que dicen las personas invisibles, las personas más
desprotegidas son las que pagan las injusticias, es una realidad. Las que no saben que tienen derecho y jamás los van a poder defender. Regresando un poquito sobre cómo fue cambiando el asunto de los derechos humanos hasta actualmente, creo que muchos lo manejan como un punto clave, que fue una reforma del 2011, Sí. que más o menos, por lo que tengo entendido, es que esta reforma dice de que las leyes que se refieren a derechos humanos tienen que estar a la par o igualadas a lo que te dicta más o menos la Constitución. Deberían estar más o menos al mismo nivel. Ahora, en la práctica, ¿cómo es eso posible? La Constitución es el inicio, digamos, fue un parteaguas en México, porque ya por lo menos quedó plasmado en nuestra Carta Magna que todos tenemos derechos humanos. Artículo primero, ¿no? Principio pro persona. Todo mundo tenemos derechos humanos. Nadie puede ser discriminado por cuestiones de raza, sexo, credo, posición económica. Y ante todo, debes de tener la protección más amplia y no ir en contra de la dignidad humana. Con este articulito que todo mundo deberíamos de leer, el artículo primero de nuestra Constitución, entenderíamos que si me dicen, todos tenemos derechos humanos, no me pueden discriminar por nada, no puede haber, tú sí, tú no, no puede existir eso. Y por otro lado, deben de buscarse con las leyes que van abajo de la Constitución, la protección que no violente derechos humanos, la protección más amplia. Bueno, se asustarían de todas las leyes secundarias que existen en nuestro país, que violan derechos humanos y se siguen aplicando. Ah, caray. No hay una armonía entre el marco constitucional de defensa de derechos humanos a las leyes secundarias. Reglamentos, leyes, códigos no están ajustados. Siguen violando derechos humanos. ¿Por qué? Digo, es triste decirlo, pero desde la creación de la norma con los legisladores no conocen derechos humanos y cuando aprueban y promulgan estas leyes no se dan cuenta que están violando derechos humanos. La base, exacto. Entonces, cuando tú conoces la materia, tú puedes decir, a ver, ¿qué sucede si una ley me dice una cosa, el reglamento de tránsito, no sé, el código fiscal, el código penal, el código, el que sea, cualquier ley, la que tú quieras, me está violentando un derecho humano? ¿Qué sucede? ¿Debo de respetarla o no? Cualquier persona diría sí, porque está en la ley. Pero el que sabe decir no, no lo vas a respetar, porque está violentando derechos humanos. Y los derechos humanos están por encima de cualquier marco legal, por encima. Pero tienes que defenderlo. Entonces, desgraciadamente, el que no conoce esta jerarquía, es decir, nada puede ir en contra de los derechos humanos, pues sigue habiendo cuestiones arbitrarias como la prisión preventiva, como el arraigo, como ataques a migrantes, como temas de, por ejemplo, lo mínimo, no sé, de un agente de tránsito, por Dios. De hecho, por ejemplo, siempre se habla de esto, tocando el tema, por ejemplo, de lo de cuando un policía te detiene directamente, ¿ok? Está de ley que te dicen de que como tal un policía no puede acceder a lo que sería el vehículo o hacerte obligarte a bajar del vehículo porque pues, es tu propiedad privada y entra dentro de tu, ¿cómo se dice? Pues vaya, es dentro de tu zona segura y no puede ingresar. Sí. Ahí es donde entraría esta lucha de que es que por ley sí puedo, pero el derechos humanos me dice que no. Eso sucede mucho. Lo que era el tema de la presunta responsabilidad. Decir, bueno, yo no sé si lo hiciste o no, pero mientras tanto, como era antes en el sistema anterior, pues vemos, pero te va a privar tu libertad, no te me vas. Pero ¿qué sucede cuando se equivocan? ¿Qué sucede cuando realmente la persona que pensaron que era culpable de algo no lo es? Y ya lo privaste de su libertad, y ya lo fichaste, ya tuviste, atentaste contra su propia dignidad. La Corte Penal Internacional señala que la privación de libertad es la tortura de este siglo. Entonces, muchos dicen, ay, estuvo un día, dos, privado de su libertad. A ver, yo quiero que tú estés metido en cuatro paredes y a ver qué sientes, ¿no? Y personas que pasan años. Me tocó, rápidamente les comento, hice una investigación aquí en Cancún, en el Cerezo de Cancún, el Cerezo Femenil. Venimos cerca de 15 investigadores del instituto para revisar cómo estaba el estatus de las mujeres privadas de libertad en Cancún, en este Cerezo. Entrevistamos 15 casos diferentes. A nuestro juicio, ninguna debía de estar ahí. Ninguna. ¿Saben cuál es el tema?
mala defensa por defensa de los defensores públicos. No les tiro a los defensores públicos porque, bueno, hacen su labor, pero están limitados. No les pagan bien, no los capacitan, tienen mucho trabajo. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Hacen lo que pueden, pero al hacer lo que pueden, acaban en sentencias donde condenan a estas mujeres por no haber sido defendidas adecuadamente y pasan años privados de su libertad. Y ustedes vean una persona aquí privada de su libertad con el clima que hay, hacinada, el calor. Las condiciones, que aquí, No. los que somos locales de Quintana Roo, sabemos cómo está el tema por allá y es De complicado. 15 personas pudimos sacar una. Afortunadamente hubo una que se logró apoyar y demás, salió en libertad porque no tenía que estar ahí. Pero si ustedes me preguntan, de las 15, todas debían de estar afuera, todas. Entonces, ¿qué está sucediendo con la defensa de los derechos humanos de las personas menos protegidas, de las más desprotegidas, ¿no? De las personas que necesitan más apoyo? No lo hay, no lo hay. Tú pregúntale a una persona que tiene dinero, va a pagar los mejores abogados, va a promover todos los recursos y jamás va a pisar una cárcel. Haz una O introspección. capaz antes de llegar los abogados, mejor llego directo con la persona y ya dime, ¿cuánto va a ser para salir? No, pues Tristemente, tanto. ¿no? Sabemos Órale. que eso se da. Pero tú haces una introspección de las personas que están hacinadas, es gente que no tiene cómo defenderse. Y que las instituciones no te dan el apoyo necesario y que es obligación del Estado. Ojo, si yo no tengo la posibilidad de pagar un defensor privado, el Estado tiene la obligación, ¿no? Tiene que No tengo proporcionarte de darme uno. un defensor público. Pero un defensor público que verdaderamente me saque, no que sea nada más ahí un papeleo. La ley solo cumple. Tú me pediste defensor público, ahí está. Ahí Oye, está. pero es que no es bueno. No importa, ahí Pues está. dice defensor público. Es el que tengo. Y aparte es gratis, ¿eh? Que entre comillas gratis tengo mis dudas, porque si pagamos impuestos, Debería pues salir de realmente ahí. Claro. no son gratis, ¿no? Digo un poquito para ir cerrando la entrevista. En este caso, yo como persona, de pie, una persona interesada en derechos humanos, como qué herramientas tendría una persona, y sobre todo un joven, para poder intentar dar más apoyo o intentar hacer para que sí valgan los derechos humanos. ¿Qué podemos hacer nosotros que estamos aquí los de pie para que eso sí pueda ser realidad? Mira, mi recomendación es muy sencilla. Que se quiten el rubro de que hablar de derechos humanos es un tema de abogados, es un tema de legalidad. No es cierto. No, eso borrarlo. Tiene, como platicamos, pues sí, hay normas, hay tratados internacionales, pero es la parte mínima. Ahorita lo que te puedo decir, para defender derechos humanos es educación. Educación. Educar. Desde los niveles más bajos, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, un eje transversal de derechos humanos. Trabajar en educación. Trabajar y enseñarles valores universales. Enséñale a las próximas generaciones qué es el respeto, qué es la responsabilidad, que deben de ser incluyentes. No deben de discriminar a una persona que tenga una discapacidad, una persona que sea diferente a ti, pues no te va a gustar, pero debes de ser respetuoso, ¿no? El ser diferente no es malo, simplemente debes de ser inclusivo, no separarnos. Entonces, la solución va a ser valores universales, respeto, responsabilidad, honestidad, todo esto, inclusión, tolerancia, a través de la educación. Es la única solución que vamos a entender derechos humanos. De otra manera, si seguimos creando más leyes, no vamos a seguir adelante. Van a haber violaciones. Necesitamos mejores gobernantes, necesitamos mejores ciudadanos, necesitamos mejores representantes, pero deben de tener esta convicción de que tengo una razón de vida, ¿no? Que la razón de vida es pues hacer mi mejor papel en este caso. Aquí viven mis hijos, aquí vive tu familia, ¿no? Aquí vive es el medio en el cual te tocó vivir. ¿Quieres hacerle daño a tu familia? ¿Quieres hacerle daño a tu entorno? Pues no, haz algo propositivo. En Europa, por ejemplo, rápidamente, en Europa, bueno, en México hay sanción por tirar basura, ¿no? Me refiero a nivel nacional. Sí. Y la gente sigue tirando basura. En Europa no hay leyes que te obliguen, que te sancionen a tirar basura, y la gente no tira basura. ¿Cuál es el mensaje? ¿No? La gente está convencida que no debes de hacerlo porque ya traen en el radar que eso es malo. Enséñale a un niño a ser honesto. Rápidamente, algo muy rápido. En una escuela
Hay una tiendita donde venden lápices, plumas y lo elemental, pero no hay quien cobre, no hay una persona que atienda y ahí viene el precio. Cualquiera puede llevar y llevárselo sin Y pagar. se lo lleva y no ¿no? pasa nada. Sin pagar. Ajá. El resultado ha sido que el 90% de las personas que van y se llevan algo de la tiendita, lo pagan. Ahí está la alcancía, lo pagan. Otras 10 se lo llevan. Pero el ejercicio es muy bueno, porque ¿qué le estás enseñando a ese 90%? ¿A qué le estás enseñando? A ser honesto, ¿no? Pues sí. ¿No? Es La correcto. honestidad, a ser una persona, pues sí, una persona de bien, ¿no? Tú sabes que debes de pagarlo, págalo. Pero el 90% de estas personas te aseguro que van a ser mejores ciudadanos, mejores personas. Eso es lo que hay que trabajar. Es mi recomendación. Educación, permearlo como eje transversal para que todo el mundo los entienda. Valores universales. Maestro, le agradezco mucho estos minutitos que nos acaba de regalar. No, al contrario. De hecho, creo que nos llevamos muchas cosas el día de hoy, bastante interesantes, casos que no sabíamos. De verdad le agradezco mucho. Espero que esta entrevista haya sido de su agrado. Muchas gracias, por supuesto. Y pues personas que nos están viendo a través de YouTube en este caso, ese fue Perspectivas Modelo. Mi nombre es Ronaldo Bucio. Hasta luego.